¿Se puede enseñar el performance? Muchos artistas que hacen performance han desarrollado supuestos métodos. Unos dan talleres de performance, otros hacen sesiones de trabajo en las que en teoría transmiten su saber a los estudiantes, etc. Tal es el caso de Marina Abramovic, Abel Azcona y muchos más. Pero nuevamente, ¿se puede enseñar el performance? Para responder a esta pregunta habría que responder si el performance es arte. Si no lo es, entonces determinar de qué se trata cuando hablamos de performance y a partir de allí ver si podría haber un método de enseñanza del performance como tal. Ya me he referido a si el performance es arte en otros videos, les recomiendo ver el vínculo que dejo al final. De todas maneras, respecto de si el performance es arte o no, eso va a depender de quien dé su opinión al respecto. Hay quienes piensan y afirman que performance es todo acto humano en el que esté implicada una intencionalidad. Por ejemplo, una marcha de los trabajadores sería un performance ya que tiene una intencionalidad. Se puede determinar que la marcha es lo que es, se la puede filmar, guardar un archivo de la misma, etc. En este sentido, se afirma que toda acción de este tipo es un performance, incluso el concurso de Miss Universo o un mitin político. Por otro lado, hay quienes afirman que el performance no es arte, ya que no pasaría de ser mera improvisación. Tenemos entonces los dos extremos, uno que dice que casi todo es un performance y otro que desprestigia de plano incluso cualquier cosa que por mala suerte se parezca a un performance. Veamos el ejemplo que citaba anteriormente, una marcha de los trabajadores. Este acto de ser considerado performance, ¿cómo podría ser enseñado? Claro está que los trabajadores para hacer una marcha se reúnen con anterioridad, tienen una organización y se podría incluso decir que tienen una estética ya que llevan pancartas hechas por ellos mismos, de pronto llevan camisetas de un determinado color que identifica a su organización, etc. Si esto fuese un performance, entonces los trabajadores podrían decir que su marcha es una obra de arte. Esto ya que quienes consideran que una marcha de este tipo es un performance, consideran al mismo tiempo que el performance es arte. La pregunta sería entonces, ¿debemos hacer marchas como las de los trabajadores para hacer performance? ¿O debemos seguir los pasos que ellos han seguido para hacer un performance? ¿Tienen estos trabajadores organizados un método de performance que podría ser enseñado? Obviamente los trabajadores que reclaman sus derechos en una marcha no hacen performance y por lo tanto no podrían dar un taller como los que hace Abramovic. Tampoco podrían hablar de un método del performance. Entonces, ¿por qué hay quienes se creen en el derecho de decir que conocen de performance y pueden transmitir tal conocimiento? En un video en el que comento el método Abramovic, dejo en claro que este no se trata más que de una tontería, de una especie de mezcla entre creencias filosofistas, hechicería y meditación. El performance no se puede enseñar porque no existe un método. Pero aclaremos este punto. Performance es en idioma inglés, sinónimo de rendimiento, de ejecución. En este sentido tenemos el performance de una máquina o de un deportista. El performance en este sentido no se relaciona con lo que entendemos como performance desde el arte. En el arte el performance surge como un derivado de los antiguos rituales ancestrales. Es una versión más refinada del ritual originario. Es además una forma expresiva no institucional y que por ello no puede estar contextualizada en el ámbito del arte. En otras palabras, no se puede decir que el performance puro es arte. Sin embargo, la institucionalidad cultural se ha encargado de inventarse su propia versión del performance y es así que ha dado espacio para que gente como Abramovic y otros lleven a cabo determinadas acciones que han sido validadas por tal institucionalidad como arte. De allí que hayan surgido también diversos métodos del performance que eventualmente son transmitidos por los supuestos sabedores o conocedores del tema. Abramovic y otros artistas que hacen performance institucional son vistos como una especie de chamanes, como curanderos. Y en este sentido no son vistos como artistas y por lo tanto, si es que acaso tienen un método, este no provendría del arte sino de otro lugar. Vayan a saber de dónde. Ahora bien, el ritual ancestral se caracterizó por estar ligado a la magia y por su empirismo. Pretendía lograr un efecto en la práctica y según quienes lo aplicaban, este efecto muchas veces sí se hacía realidad. Por ejemplo, un ritual para la lluvia que coincidía con una época de lluvias era la prueba que la gente necesitaba para ver que el ritual en realidad tenía un efecto en la práctica. Esto aunque no necesariamente fuese así. Entonces, del ritual ancestral, cuya versión refinada es el performance puro, podríamos obtener algunos datos que nos podrían decir si existe o no un método. Pero recordemos que cada comunidad ancestral tenía sus propios rituales y que cada ritual seguía reglas diferentes. Por ello, lo que cabría concluir es que del performance puro, es decir, del performance no institucional y derivado del ritual ancestral, no se puede obtener un método.
Esto aunque en efecto el ritual ancestral tenga un sentido empírico y busque resultados en la práctica. Desde el ámbito institucional se tiende a categorizar y es por ello que con este propósito se marca el performance como una forma de arte institucional y se le busca un método. Se valida entonces supuestos métodos inventados por artistas del propio círculo institucional y así se da forma a una estructura que está realmente muy alejada del performance puro y del ritual ancestral que le dio origen. No existe entonces un método del performance, así como no existe el performance como forma de arte. Por lo tanto, no hay nada que se pueda enseñar. En realidad, lo que hacen los artistas que supuestamente enseñan performance es retomar ejercicios y prácticas del teatro y aplicarlas en un contexto diferente. Ascona, por ejemplo, tiene antecedentes en el teatro y por ello sus talleres o su método no pasan de ser una copia de la metodología teatral. No confundamos teatro con performance, se trata de dos cosas totalmente diferentes. Aunque cabe resaltar que dentro del teatro sí existe el performance, ya que el teatro implica una acción o el accionar del o los actores en el escenario. Ese accionar es siempre performático, pero no es el performance como tal. Se puede entonces enseñar el performance, no si nos referimos al performance puro, al performance cuyo origen es el ritual ancestral. Podremos decir en cambio que sí, en el caso del performance institucional, del performance rendido a las huestes de la mercadotecnia y la impostura. En este caso se puede hablar de una enseñanza del performance, de métodos, etc., ya que la institucionalidad exige que ello ocurra. No puede existir dentro de la institucionalidad cultural algo que no tenga estructura y que no sea lo que es o lo que se supone que es decir, arte. El performance puro es arte, pero no es arte institucional y por ello no se puede enseñar.